Bueno, es con mucha satisfacción que establecemos un contacto con dos colegas sudamericanos, Marta Ezcurra, de ABC Color, del Paraguay, uno de los órganos de prensa con más prestigio en ese país, y Leonardo Casas, de la radio Bio Bio, que a su vez es una radio líder en Chile. Yo quisiera comenzar preguntándole algo muy puntual y muy objetivo. Desde que la pandemia comenzó, pronto serán 2 años de su proclamación oficial, ¿cuántos ministros de salud han habido en sus respectivos países? Señora Marta Ezcurra. Nuestro país, muy buenas noches. Buenas noches. Estamos muy contentos de compartir con ustedes este momento. Tuvimos 2 ministros de salud. Uno fue Julio Mazzoleni, que fue el primero que se animó a mandarnos todos a cuarentena a nivel regional. Paraguay el primer país que implementó esta medida. Y luego tuvimos al ministro que hasta ahora está, que es el ministro Julio Borba, que continuó un poco el legado sanitario que dejó este señor Julio Mazzoleni con el tema de la implementación del sistema de vacunación en nuestro país. De acuerdo. Leonardo Casas, en Chile, ¿cuántos ministros de salud ha habido desde que comenzó la pandemia a principios del año 20? Hola, buenas noches, sí. Hemos tenido 2 ministros de salud. El primer ministro, Jaime Mañalich, que tuvo control sobre el manejo de la pandemia al comienzo de esta, se había enfrentado a fuertes críticas por este manejo y terminó dando un paso al costado, pese que la versión oficial decía que no respondió a esas críticas. Coincidió con esos problemas y esas dificultades que enfrentó, y el segundo ministro, ya a mediados de 2020, tomó las riendas, Enrique París, y las ha conducido hasta el día de hoy. Son vaivenes de aceptación popular, pero ha llevado adelante de buena manera este proceso. En ambos países, entonces, 2 ministros de salud en 2 años. ¿Se aventurarían ustedes a adivinar cuántos ministros de salud ha habido en el Perú desde principios del año 20? Señor Ezcurra, diga un número. 4. Señor Casas. También diría 4, ¿no me equivoco? 8 ministros de salud. Hemos tenido 8 ministros de salud en los últimos 2 años, desde que comenzó la pandemia. Esa es la realidad de este país. Por algo será que hemos tenido, no sé si todavía, los peores resultados a nivel mundial de mortalidad en relación a la población. Y ya el colmo, hace apenas 2 semanas, el ministro de Salud, que estaba ejerciendo desde hace 6 meses, que según opinión unánime era el mejor ministro que había en el gabinete cuestionado, pero en todo caso el que más aprobación ciudadana tenía, el ministro de Salud, porque mantuvo a los viceministros, él entró en funciones el 28 de julio con el nuevo gobierno, porque mantuvo una política y aceleró el ritmo de la vacunación. Ha sido retirado, sin ninguna explicación, y ha sido reemplazado por un funcionario cuestionado con investigaciones por corrupción, cuyo único mérito es ser miembro del partido principal del gobierno, Perú Libre. Ese es el ministro de Salud que tenemos ahora, el 8º en 2 años. Ahora, quisiera preguntarles ahora que nos hemos puesto de acuerdo sobre este dato objetivo, puntual, no los quiero asustar, El ministro actual propone ir rápidamente a un levantamiento total de los aforos en los espacios públicos como estadios y los espacios cerrados como centros comerciales, como salas de espectáculos, cine, teatro, salas de juego y casinos y otros. Bueno, mañana va a discutir el Consejo de Ministros la propuesta hecha por el ministro. Quisiera saber en qué estado se mantienen los aforos, es decir, la limitación de público en espacios cerrados, en Paraguay primero y en Chile después. Señora, por favor, nos explica, señora Ezcurra, cuál es la norma actualmente en Paraguay respecto de restricciones de público en espacios cerrados.
Bueno, como están pudiendo ver ahí en pantalla, desde el año pasado ya se han levantado gradualmente las restricciones y este concierto que están viendo ahí en pantalla fue el 31 de enero de este año y con un aforo de 80% con el esquema de vacunación, por lo menos de las 2 primeras dosis de los espectadores. Se hizo un sistema de control ya 2 semanas antes, que se daba una pulsera blanca para los que querían entrar a este tipo de eventos, y los que no la tenían, entonces no se les vendía las entradas. Hoy es el último día en que rigen oficialmente las restricciones, o sea, la cuarentena inteligente que se le llamó. Hasta hoy rigen esas restricciones de que tienen que ver con el aforo, también con el tema de locales gastronómicos y su capacidad para recibir comensales, así como también para la participación de velorios, y también obviamente lo que es Paraguay, un país muy futbolero, que es el acceso a las canchas. Entonces, todo lo relacionado a comercios, centros de trabajo, establecimientos, oficinas corporativas, locales gastronómicos, eventos infantiles, sociales, culturales, deportivos y también los actos de culto, velatorios, visitas a centros penitenciarios y clases en universidades y escuelas ya no rigen, solamente van como una cuestión de recomendación que se sigan las medidas sanitarias y de distanciamiento social. Desde Ahora mañana, bien, entonces cambia todo desde mañana. ¿Cómo? Desde mañana se levantan las restricciones de aforos. Asimismo, ya veníamos con un 80%, Sí. pero desde mañana ya esto se libera. De acuerdo. Y lo que está en discusión ahora es el tema de la vuelta a las universidades y escuelas, y sigue, sí, la ley, porque es por ley el uso de mascarillas que está contemplado en la ley 6699 del 2020. Y para el ingreso al país, el carnet de vacunación, el esquema completo. Eso es lo que en líneas generales está ahora mismo la situación de nuestro país en cuanto a restricciones. De Paraguay. ¿El uso de las mascarillas es obligatorio? ¿Dónde? ¿En qué espacios? En los espacios abiertos y en los espacios cerrados. En los espacios abiertos, obviamente, para hacer actividades físicas, etcétera, no. Pero en los espacios abiertos, en los que hay mucha aglomeración de personas, sí se recomienda utilizar la mascarilla, pero es por ley. Es por ley. Se recomienda, dice usted, pero uno puede caminar por las calles o pasearse en los parques y en las playas, en los lagos, en los ríos paraguayos, sin mascarilla. Sí, básicamente si estás dentro de su burbuja, si estás con tu familia, etcétera. Ahora, si vas a intercambiar la burbuja, si vas a interactuar, por ejemplo, con un dependiente de alguna tienda, o de repente si vas a interactuar con una persona desconocida, sí se recomienda, o sea, que sí se obliga a la persona a utilizar las mascarillas. Señor Casas, cuéntenos cuál es la situación en Chile actualmente respecto de aforos y respecto al uso de mascarillas y respecto a las clases presenciales. En Chile, desde julio del año 2020, está en vigencia un plan que se llama Plan Paso a Paso, que fue establecido por el gobierno para definir lineamientos con respecto a las restricciones sanitarias con respecto a la pandemia. Este plan cuenta de 5 etapas, donde el plan 1 es el más restrictivo y el 5 el que está más liberado. Cada uno es muy grande, ¿no? Pero a grandes rasgos, ¿no? Va detallando aforos conforme a distintas actividades económicas. Hay un aforo establecido para restaurantes, otro distinto para un supermercado, una gran tienda, centros comerciales, teatros, estadios, gimnasios, etcétera, incluido escuelas y centros universitarios. De acuerdo. Este plan, ¿cómo ¿bien? Sí, ¿y qué nos puede decir respecto del uso de mascarillas en Chile? El uso de mascarillas en Chile es obligatorio, prácticamente en todos los espacios abiertos y cerrados.
Hay ciertas excepciones donde se permite no usar mascarilla, ¿cierto?, en restaurantes, en momentos de comer o beber, en la zona de playa, se puede uno quitar la mascarilla, pero en todo el resto de los espacios el uso de mascarilla es obligatorio. Pese a que no todo el mundo acepta esta medida o la respeta, sí tiene muy alta adhesión. La gran mayoría de la ciudadanía en Chile hace el uso obligatorio de la mascarilla. De acuerdo. ¿Y cuál es la situación de las clases en las universidades y en las escuelas? Hasta el año pasado existía un sistema de aforo que iba en línea con este plan paso a paso. Los aforos iban variando conforme a la etapa en que se estuviera, pero a partir de este año se implementó un protocolo nuevo que pretende a partir del inicio del año escolar, estamos ya en las próximas semanas en colegios y en establecimientos educacionales en Chile, de retomar estas clases de forma presenciales, ya no existirá el aforo. Esa medida se tomó conforme al avance de la vacunación en menores de edad, en niños, que ya va en el 80% aproximadamente, y para las autoridades eso es prenda de garantía de que no será necesario una restricción de aforo al interior de los colegios y escuelas. Señor Ezcurra, quisiera saber, por favor, cómo se han arbitrado las diferencias que pueden haber entre las medidas sanitarias, que en general son impulsadas por el Ministerio de Salud, y las medidas de reactivación económica, que en general son promovidas por el Ministerio de Economía. Cuando han habido diferencias sobre plazos, sobre métodos, ¿cómo se ha arbitrado eso? ¿Cuál es el debate y los argumentos que han habido en Paraguay respecto de esta polaridad, que es una polaridad que se ha presentado en todas partes del mundo, ¿no? Bueno, el gobierno ha aplicado un plan de reactivación económica que incluye sobre todo la ayuda a los sectores informales, y a través del CODENA, que es el Consejo de la Defensa Nacional, hay un consejo de ministros en los cuales se realizaban estos debates a ver si qué primaba más, la vida por sobre las actividades económicas o las actividades económicas por sobre la vida. Era un debate como que del huevo y la gallina, y se trató de llevar a un equilibrio en el cual sí la economía se vio bastante golpeada por el encierro, sobre todo en el año 2020, y a esa cuestión se dieron auxilios económicos, sobre todo a las personas que estaban con suspensión laboral. Se abrió un fondo en el cual que habían 1.600 millones de dólares para enfrentar la pandemia, y parte de esos fondos fueron destinados para la gente que fueron suspendidas en sus labores, tanto en las instituciones privadas como públicas. Era una ayuda prácticamente ínfima, que rondaban los 120 dólares mensuales por X cantidad de tiempo, pero entre eso y nada era eso lo que se tenía, y era ajustarse a las medidas sanitarias. Las medidas sanitarias eran las que más primaban por sobre las medidas económicas. Y ya en la última parte, sobre todo en la segunda mitad del 2021 y ya inicios de este año, la presión de la Asociación de Empresarios Gastronómicos y de Eventos fue tal que sí hubo marchas, también hubo represión a los ciudadanos que marchaban buscando ya que se liberen y se levanten esas restricciones a modo de reactivar la economía en nuestro país. Gracias. Señor Casas, nos quedan 30 segundos. ¿Qué transmitiría usted sobre lo que han aprendido en Chile, sobre la manera de gestionar las exigencias sanitarias sin perjudicar la economía? Acá hemos aprendido que el avance de la vacunación es fundamental. En la medida de que la vacunación aumentó su cobertura, se dieron efectos en descensos de ingresos a unidades críticas hospitalarias y también descensos de muerte. Eso permitió relajar estas medidas, permitió aumentar la capacidad de creación de empleo, reactivación económica de distintos sectores que se vieron muy perjudicados, como el gastronómico o el de los espectáculos, que hoy día cuentan con aforos para espectáculos, pero siempre de la mano de la vacunación y del uso de la mascarilla, probablemente las dos medidas más afectadas y transversales. Sin duda, vacunación y mascarilla. Muchas gracias, Marta Ezcurra, muchas gracias, Leonardo Casas, por su presencia en RPP. Que tengan muy buenas noches y gracias otra vez por su contribución con su presencia.